Ella tenía 26 años, cuando todo se partió por dentro de una manera tan silenciosa que, desde afuera, nadie habría dicho que era una tragedia. Era mediados de 2019, semanas antes de su boda, y su vida parecía una lista interminable pegada en la nevera. Llamadas al salón, pruebas del vestido, presupuesto ajustado, turnos extra en el trabajo para cubrir gastos que aparecían de la nada. Desde pequeña había sido la que resuelve, la hija mayor que no pide, la que estudia, la que no da problemas. Vivía sola desde hacía años, pagaba su alquiler, su seguro, su comida, y tenía un prometido de esos que no necesitan hablar fuerte para sostenerte. Le bastaba con mirarla y decir, yo estoy aquí. Aún así, ella caminaba con un cansancio que no era de ese mes. Era un cansancio viejo, acumulado, como si hubiera pasado la vida entera apretando los dientes para no molestar a nadie. Y lo peor es que había aprendido a llamar a eso madurez, como si no necesitar amor fuera una virtud. Su madre era el tipo de mujer que podía poner una mesa perfecta y arruinarte el día con una frase corta, dicha con voz dulce. No gritaba, administraba. Tenía esa habilidad rara de cambiar la realidad sin que pareciera mentira, solo su versión. Y en esa versión, Lily, la hermana menor, siempre era la especial. Lily no era mala de caricatura, era más peligroso que eso. Era encantadora cuando le convenía, frágil cuando necesitaba salvarse, y siempre caía de pie porque su madre le ponía el suelo debajo. Si Lily dejaba un trabajo, era porque no la valoraban. Si fallaba en algo, era ansiedad o un mal momento. Si decía una crueldad, era que es muy sensible y se defiende como puede. En cambio, la mayor escuchaba lo mismo desde niña. Tú puedes sola, tú eres fuerte, tú no necesitas tanto, y con los años entendió que esa frase, eres fuerte, era una forma elegante de decir, no tengo ganas de cuidarte. A ella la celebraban como se celebra a un electrodoméstico que nunca se rompe. Solo se nota cuando falla. Durante años, ella misma se encargó de suavizar lo que vivía para poder seguir adelante. Se decía que su madre no lo hacía con mala intención, que simplemente estaba preocupada por Lily, que Lily necesitaba más. Esa idea se le metió tan hondo que terminó moldeando su personalidad. Aprendió a no pedir, a no reclamar, a no esperar demasiado. En los cumpleaños familiares era normal que su regalo fuera práctico y discreto, mientras Lily abría cosas envueltas con moños enormes y lágrimas teatrales. En reuniones, la madre preguntaba primero por Lily, por sus emociones, por sus dramas. A la mayor le lanzaba un ¿todo bien? Rápido, casi administrativo. Ella respondía que sí, aunque no fuera cierto, porque sabía que nadie iba a profundizar. Con el tiempo dejó de notar el vacío como algo puntual y empezó a vivir dentro de él, como quien se acostumbra a una casa fría y ya ni intenta prender la calefacción. Esa fue la forma silenciosa en la que el favoritismo se volvió rutina. Cuando se comprometió, algo dentro de ella se activó sin que supiera explicar por qué. No era ilusión pura, era una mezcla rara de esperanza y miedo. Una parte suya, la más antigua, la más niña, pensó que quizá ese día marcaría un antes y un después también con su madre. Había símbolos familiares, tradiciones que siempre habían flotado como promesas no dichas. El anillo de la abuela era uno de ellos. No se hablaba mucho del tema, pero todos sabían que había pasado de generación en generación y que, según la costumbre, iba a la hija mayor en su boda. Ella nunca lo exigió,
Nunca lo pidió, pero lo había imaginado en silencio más de una vez, no por el valor del anillo, sino por lo que significaba. Era como pensar que, al fin, su madre la miraría y diría: sí, tú también importas. A medida que se acercaba el día del matrimonio, esa expectativa crecía despacio, mezclada con una incomodidad difícil de nombrar, como si su cuerpo supiera algo que su cabeza todavía no se atrevía a aceptar. Los días previos a la boda fueron una sucesión de pequeñas escenas que, vistas después, parecían advertencias. La madre opinaba de todo: del peinado, del vestido, de la lista de invitados, pero siempre con una energía extraña, como si estuviera defendiendo algo que no decía en voz alta. A Lily la llevaba con ella a las pruebas, le pedía opinión, le acomodaba el cabello con una delicadeza que la protagonista recordaba de la infancia, pero que ya no recibía. En una de esas tardes, mientras ajustaban el vestido frente al espejo, la madre comentó que Lily entendía mejor lo que representaba la familia, como si fuera un elogio lanzado al aire. La frase quedó flotando, incómoda, y la protagonista sonrió por reflejo, ese gesto automático que había aprendido para no generar conflicto. Por dentro algo se tensó, como una cuerda demasiado estirada. Aún así siguió adelante, diciéndose que estaba exagerando, que los nervios del casamiento hacían ver fantasmas donde no los había. La mañana del casamiento llegó con una calma rara, casi artificial. El cuarto donde se preparaba olía a laca, a flores frescas y a ese perfume antiguo que su madre usaba solo en ocasiones importantes. Las manos de la protagonista temblaban levemente mientras se abrochaba el vestido, no de nervios por el sí, sino por una sensación indefinida, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir y no supiera si era bueno o malo. Afuera se escuchaban risas, pasos, voces cruzadas. Lily entró primero, radiante, hablando sin parar, como si ese día también fuera suyo. Luego entró la madre, cerró la puerta con cuidado y pidió un momento a solas. Ese gesto, tan simple, le aceleró el pulso a la protagonista. Pensó en el anillo, pensó en su abuela, pensó que quizá, por una vez, la vida iba a alinearse con esa esperanza vieja que nunca se animó a pronunciar en voz alta. La madre no hizo ningún discurso largo. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolso con un movimiento ensayado, como quien ya practicó esa escena en la cabeza muchas veces. La abrió despacio y el anillo apareció ahí, antiguo, pesado, con esa piedra que siempre parecía guardar historias que nadie terminaba de contar. La protagonista sintió un nudo inmediato en la garganta, una mezcla de emoción y alivio anticipado, pero la madre no se lo acercó a ella. Giró el cuerpo apenas unos centímetros y, sin mirarla a los ojos, extendió la mano hacia Lily. Dijo que había pensado mucho en esto, que no era una decisión impulsiva, que Lily representaba mejor los valores de la familia, que tenía una sensibilidad especial y que, por eso, merecía llevar el anillo. Las palabras cayeron una por una, frías, exactas, como si estuviera leyendo una sentencia. La protagonista se quedó inmóvil, con el vestido blanco pesándole de golpe como si fuera de plomo, intentando entender en qué momento su propio casamiento se había convertido en una confirmación pública de todo lo que siempre sospechó. Lily aceptó el anillo con lágrimas, abrazó a la madre y dijo algo sobre no esperarlo, aunque su sonrisa traicionaba la sorpresa ensayada. Nadie le preguntó a la novia cómo se sentía, nadie se detuvo a mirar su cara.
En ese instante, la protagonista sintió algo extraño. No fue solo dolor, fue claridad. Una claridad brutal, casi violenta. Todas las escenas de su vida pasaron como flashes rápidos. Ella haciendo tarea sola, ella consolando a su madre, ella cediendo siempre. Entendió que ese gesto no era un error ni un descuido, era una elección. Y lo más devastador fue darse cuenta de que la madre había elegido ese día, ese lugar, ese momento íntimo para hacerlo. No era descuido, era mensaje. El cuarto se volvió pequeño, el aire pesado, y por primera vez en su vida no encontró una excusa interna para defenderla. Se quedó en silencio, no porque no tuviera qué decir, sino porque algo dentro suyo acababa de romperse para siempre. El silencio se rompió cuando la puerta volvió a abrirse. El padre apareció, primero, con el traje todavía sin acomodar del todo y esa expresión tensa que ella conocía desde niña, la cara de quien llega tarde a algo importante. Detrás venía Lisa, su pareja, una mujer que nunca había intentado ocupar un lugar que no era suyo, pero que tampoco se quedaba callada frente a lo injusto. Bastó una mirada al rostro de la protagonista para que Lisa entendiera que algo grave había pasado. El padre preguntó qué ocurría y la madre respondió con naturalidad, como si estuviera explicando una elección de menú. Repitió los mismos argumentos, con esa calma peligrosa de quien cree tener razón moral. Lisa no esperó a que terminara. Dijo, sin levantar la voz, que aquello era cruel, que no había forma elegante de justificarlo. La palabra cruel quedó suspendida en el aire como algo prohibido. El padre bajó la mirada, y en ese gesto la protagonista entendió algo que siempre había sentido pero nunca confirmado. Él siempre supo y siempre eligió mirar para otro lado. En este punto de la historia, ella misma reconocería después que tuvo ganas de parar de escribir, de no seguir recordando, porque duele admitir cuánto tiempo uno normaliza lo que le hace mal. Si llegaste hasta aquí leyendo esto, probablemente sabes exactamente de qué hablo, incluso si nunca te pasó algo tan explícito. A veces el daño no viene en gritos, viene en comparaciones, en silencios, en decisiones razonables que siempre te dejan afuera. Si esta parte te resonó, comenta desde dónde estás leyendo o compártelo con alguien que todavía cree que está exagerando, no para tomar partido, sino para que sepa que no está solo. Volviendo a ese cuarto, la protagonista respiró hondo y, por primera vez, no intentó suavizar la escena. Escuchó a Lisa decir lo que nadie había dicho nunca. Vio a su padre admitir en voz baja que había fallado como padre y entendió que ese momento no era solo sobre un anillo, era sobre toda una vida siendo desplazada sin que nadie lo nombrara. El padre tardó unos segundos en hablar, como si cada palabra tuviera que atravesar años de culpa antes de salir. Dijo que no era el lugar ni el momento, pero Lisa lo miró con una firmeza tranquila que no dejaba espacio para escapatorias. Entonces confesó algo que la protagonista nunca había escuchado en voz alta, que se había ido de la casa cuando ella era adolescente porque no soportaba ver cómo la madre la iba apagando poco a poco, cómo la convertía en adulta antes de tiempo mientras protegía a Lily de cualquier roce con la realidad. Admitió que se fue creyendo que así evitaría más daño cuando en realidad la dejó sola con todo. La madre se defendió de inmediato, diciendo que eso era exagerado, que la mayor siempre fue independiente, que no necesitaba lo mismo que Lily.
Pero ya nadie estaba escuchando esa versión. La protagonista sentía el corazón golpeándole fuerte, no por la discusión, sino porque por primera vez alguien estaba diciendo la verdad completa, aunque llegara tarde. Fue entonces cuando el padre sacó del bolsillo interior del saco un sobre doblado, amarillento por los años. Lo sostuvo con manos temblorosas y explicó que había algo más que ella debía saber antes de caminar hacia el altar. Dentro había documentos, escrituras, papeles que hablaban de una casa pequeña pero luminosa y de un fondo financiero creado en silencio, pensado exclusivamente para ella. Dijo que no era un reemplazo del pasado ni una forma de comprar perdón, sino lo único concreto que había sabido hacer para protegerla a su manera. La protagonista sintió una mezcla imposible de emociones: alivio, tristeza, rabia, gratitud. No era el dinero lo que se importaba, era la confirmación de que alguien la había visto, incluso cuando parecía invisible. En ese instante, el anillo perdió peso, perdió significado. Entendió que había amor que no necesitaba símbolos heredados y que el gesto de su madre ya no tenía poder para definirla. El cuarto quedó en silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio de antes. Algo había cambiado en ella de forma irreversible. Miró a su madre y a Lily y, por primera vez, no sintió la urgencia de explicarse ni de justificarse. No levantó la voz, no lloró. Simplemente dijo que no quería a ninguna de las dos en su casamiento. La frase salió clara, firme, sin adornos. La madre reaccionó con incredulidad, como si no entendiera que esa hija razonable pudiera tomar una decisión así. Lily empezó a decir que era injusto, que ella no había pedido nada, que estaban exagerando. Pero la protagonista ya no estaba discutiendo versiones. Llamó al encargado del salón, pidió que acompañaran a su madre y a su hermana a la salida y regresó a la silla frente al espejo. Se miró ahí, vestida de blanco, con los ojos enrojecidos pero la espalda recta, y sintió algo nuevo, una calma extraña, como si hubiera soltado un peso que llevaba desde niña sin darse cuenta. El casamiento siguió sin ellas. Caminó hacia el altar con las piernas todavía temblando, pero con una certeza que nunca había tenido. Vio a su prometido sonreírle, una sonrisa llena de orgullo y respeto, y entendió que estaba entrando en una vida distinta, no solo por el matrimonio, sino por la decisión que acababa de tomar. Durante la ceremonia, pensó fugazmente en la niña que había sido, en todas las veces que se quedó esperando un gesto que no llegó. Y en lugar de tristeza, sintió compasión por esa versión suya. La fiesta fue más liviana de lo que había imaginado. Hubo risas sinceras, abrazos largos, gente que no necesitaba fingir nada. No hubo drama público ni escenas exageradas, solo una ausencia que, contra todo pronóstico, trajo paz. Esa noche, cuando se quitó el vestido, entendió que el punto de quiebre no había sido el anillo, sino el momento en que dejó de implorar amor. Los meses posteriores al casamiento fueron un territorio desconocido. No hubo reconciliaciones dramáticas ni llamadas largas para aclarar las cosas. Hubo silencio, un silencio distinto al de la infancia, menos opresivo, pero igual de definitivo. La madre intentó mandar mensajes neutros, como si nada grave hubiera pasado, preguntando por detalles prácticos o comentando noticias irrelevantes. Lily escribió un par de veces, siempre desde el lugar de víctima incomprendida. La protagonista leyó todo, pero no respondió, no por venganza,
sino porque entendió que cada respuesta era una invitación a volver al mismo ciclo. Empezó a notar cambios pequeños en su cuerpo y en su rutina. Dormía mejor, dejaba de anticipar conflictos inexistentes, ya no sentía ese nudo automático en el estómago antes de reuniones familiares. Por primera vez, su vida no giraba en torno a cómo evitar incomodar a alguien más. Era una calma frágil, en construcción, pero real. Con el tiempo, también apareció la culpa, como aparece siempre cuando uno rompe un mandato antiguo. Había días en que se preguntaba si había sido demasiado dura, si no podía haber manejado las cosas con más tacto. Esas dudas solían aparecer de noche, cuando el ruido del día se apagaba, pero cada vez que intentaba imaginar a su madre pidiendo perdón de verdad, reconociendo el daño sin justificarlo, la imagen se deshacía. No era rabia lo que la mantenía distante, era lucidez. Empezó a hablar del tema en terapia con más honestidad, sin minimizar. Nombró por primera vez palabras como favoritismo, negligencia emocional, abuso silencioso. Decirlas en voz alta le dolía, pero también le ordenaba el pasado. Comprendió que poner límites no la había convertido en alguien fría, sino en alguien que, al fin, se estaba cuidando como nadie lo había hecho antes. Un par de años después, cuando la vida ya había encontrado un ritmo nuevo, la madre volvió a aparecer con otra energía. Esta vez no fue un mensaje casual, fue una llamada larga, cargada de una emoción que la protagonista reconoció enseguida. Estaba embarazada, y la noticia había llegado a oídos de la familia como llegan siempre esas cosas. La madre habló de nuevo comienzo, de no repetir errores, de la importancia de la familia cuando llega un hijo. No hubo una disculpa clara ni una pregunta honesta sobre cómo se había sentido ella todos esos años. Todo giraba en torno a la idea de volver a ocupar un lugar que nunca había dejado de reclamar como propio. La protagonista escuchó en silencio, con una mano apoyada en el vientre, sintiendo esa mezcla rara de protección y alerta. Entendió que no se trataba de ella, ni siquiera del bebé. Se trataba de control, de pertenencia, de no aceptar que había perdido acceso a su vida. Ella recuerda haber colgado esa llamada con una claridad que todavía hoy la sorprende. Pensó en cuántas personas aceptan reabrir heridas por miedo a parecer ingratas, exageradas o malas hijas. Si esta parte de la historia te removió algo, compártela con alguien que esté dudando de sus propios límites o deja un comentario contando desde dónde estás leyendo. A veces escuchar otra experiencia no te da respuestas, pero te confirma que no estás loco por sentir lo que sientes. Volviendo a su decisión, ella no volvió a llamar a su madre. No fue un castigo, fue una forma de proteger lo que estaba construyendo. Supo que permitir el regreso significaba exponer a su hijo al mismo juego silencioso de jerarquías emocionales. Y por primera vez, eligió cortar el ciclo, aunque doliera. La enfermedad de la madre llegó como llegan muchas cosas importantes en esa vida, por terceros, por frases cortadas, por rumores que ninguém confirma direito. No fue ella quien llamó para contar. Fue una tía lejana, con voz baja, diciendo que la situación era delicada, que quizá era momento de dejar el pasado atrás. La protagonista escuchó sin interrumpir, sintiendo una tristeza extraña, desprovista de urgencia. No era falta de corazón, era cansancio emocional. Se dio cuenta de que la figura de madre que estaba enferma no era la madre que ella había esperado durante años. Era la madre real,
la que existió de verdad, con límites claros, con elecciones claras. Pensó en visitarla, sí, pero no desde la culpa. Pensó en lo que esa visita significaría para su estabilidad, para su familia, para su hijo, y entendió que no debía nada. El amor no se demuestra sacrificándose siempre. A veces se demuestra sabiendo cuándo no volver. Cuando la madre murió, no hubo el luto que todos esperaban. No hubo llanto desbordado ni discursos sobre perdón tardío. Hubo una despedida silenciosa, interna, casi íntima. La protagonista lloró por la madre que nunca tuvo, no por la que se fue. Lloró por la niña que fue fuerte demasiado pronto, por la adolescente que aprendió a no necesitar, por la adulta que tardó tanto en poner límites. En el funeral, se mantuvo al margen, acompañada de su esposo, sintiendo una paz rara en medio de la solemnidad. Lily heredó la mayor parte de los bienes, como siempre había sido, y, como siempre, no supo qué hacer con eso. La protagonista observó esa escena con distancia, no con rencor. Entendió que el favoritismo no solo da privilegios, también quita herramientas para crecer. Con el tiempo, el recuerdo del anillo dejó de doler como una herida abierta y pasó a sentirse como una cicatriz antigua. Hubo un día específico, aparentemente banal, en el que eso se volvió claro. Estaba ordenando una caja de recuerdos para guardarla en el altillo. Fotos viejas, cartas, cosas sin valor material pero con peso emocional. Encontró una imagen de su abuela, joven, sonriendo sin solemnidad, lejos de cualquier símbolo familiar. Y en ese momento entendió algo que nunca había visto antes. El anillo no era amor, era narrativa. Era una forma de decir perteneces, bajo condiciones muy específicas. Si lo hubiera recibido, probablemente habría seguido intentando encajar, intentando merecer, intentando no perder ese hilo frágil que la ataba a su madre. Perderlo fue brutal, sí, pero también fue definitivo. Le arrancó de una fantasía que la mantenía pequeña, le quitó la última excusa para seguir esperando. La casa que su padre había dejado para ella se convirtió, con los años, en algo más que un bien material. No era grande ni lujosa, pero tenía luz por todos lados y ventanas que daban a un árbol enorme. Allí crió a su hijo, construyó rutinas nuevas, aprendió a celebrar sin miedo. Su padre, ya mayor, pasó a visitarla más seguido, no desde la culpa, sino desde una presencia tranquila, constante. No hablaban todo el tiempo del pasado, pero tampoco fingían que no existió. Había una honestidad nueva entre ellos. La protagonista entendió que algunas reparaciones no borran el daño, pero sí lo transforman en algo vivible. Ya no necesitaba símbolos heredados para sentirse parte de algo. Estaba construyendo su propia línea, una donde el amor no se negociaba ni se dosificaba según conveniencia. Con los años, ella empezó a entender que romper con la familia de origen no es un acto único, dramático, que se resuelve en un día. Es una decisión que se vuelve a tomar muchas veces, en silencios, en límites sostenidos, en elecciones pequeñas. Cada vez que alguien le decía, pero es tu madre, ella sentía menos necesidad de explicarse, no porque no hubiera dolor, sino porque ya no necesitaba validación externa para cuidar de sí. Aprendió que el abuso emocional no siempre deja marcas visibles, pero sí moldea la forma en que uno se ve a sí mismo, y que salir de ahí implica desaprender a minimizar, a justificar, a cargar responsabilidades que no le corresponden. Mirando a su hijo crecer, se prometió algo muy concreto: nunca,
Usar el amor como moneda, nunca comparar, nunca exigir fortaleza como condición para ser cuidado. Esa promesa se volvió su verdadero legado. A veces pensaba en Lily, no con rabia, sino con una mezcla de distancia y tristeza. Veía cómo le costaba sostenerse sola, cómo saltaba de proyecto en proyecto, siempre esperando que alguien la rescatara. Entendió que el favoritismo también había sido una forma de daño para ella, aunque se manifestara distinto. La diferencia era que ahora ya no era su responsabilidad compensar nada. Cada una tenía su camino, y por primera vez esos caminos no se cruzaban. La protagonista ya no se definía en oposición a su hermana, ni en función de la mirada de su madre. Había construido una identidad propia, más tranquila, menos reactiva, y aunque el pasado seguía existiendo, ya no dirigía sus decisiones. Había aprendido que la verdadera libertad no siempre llega cuando te dan algo, sino cuando te quitan la última ilusión que te mantenía atado. Hoy, cuando mira hacia atrás, le resulta casi irreal pensar que todo empezó a romperse el día de su propio casamiento. Durante mucho tiempo creyó que ese recuerdo la perseguiría con amargura, pero ocurrió lo contrario. Ese día se convirtió en una línea clara entre dos versiones de sí misma. Antes, la mujer que aceptaba migajas emocionales con gratitud. Después, alguien que entendió que el amor no se ruega ni se negocia. El anillo, que alguna vez simbolizó pertenencia, terminó siendo una llave inversa. No abrió una puerta hacia su madre, sino que cerró la última que la mantenía atrapada. Y en ese cierre hubo dolor, sí, pero también una dignidad que nunca había sentido. No hubo victoria ruidosa ni revancha pública. Hubo algo más raro y más valioso: coherencia interna. Su vida no se volvió perfecta ni fácil de un día para otro. Hubo conflictos nuevos, miedos distintos, errores que cometió como cualquier persona. Pero ya no había ese vacío central, esa necesidad constante de aprobación que la hacía dudar de sí misma. Construyó una familia elegida, donde el cuidado no se mide ni se condiciona. Aprendió a reconocer las señales tempranas de dinámicas injustas y a alejarse antes de desaparecer en ellas. A veces, en conversaciones profundas, alguien le pregunta si se arrepiente de haber expulsado a su madre y a su hermana del casamiento. Ella responde con honestidad: no, porque ese fue el momento exacto en el que se eligió por primera vez, sin culpas, sin excusas, sin esperar permiso. Con el tiempo, entendió que no todas las historias de superación terminan con reconciliaciones ni abrazos tardíos. Algunas terminan con distancia, con límites firmes, con la aceptación de que ciertas personas no pueden amarte como necesitas. Y eso no te hace frío ni ingrato, te hace consciente. La protagonista dejó de preguntarse qué habría pasado si el anillo hubiera sido suyo, porque la respuesta se volvió clara. Probablemente seguiría esperando, esperando un gesto, una mirada, una validación que nunca llegaría del modo que ella merecía. Al perderlo, ganó algo mucho más sólido: la certeza de que su valor no dependía de tradiciones, de símbolos ni de jerarquías familiares impuestas. Su historia no se cerró con un objeto, sino con una decisión interna que cambió para siempre la forma en que se trataba a sí misma. Hoy comparte este relato no desde la herida abierta, sino desde un lugar más sereno, no para señalar culpables, sino para nombrar lo que durante años fue invisible. Si algo aprendió, es que el amor real no duele de forma constante, no te hace competir, no te obliga a ser fuerte para merecerlo. A veces,
La pérdida que más temes es la que te libera. A veces, el rechazo más claro es el que te devuelve a ti mismo. Ella construyó un hogar donde nadie necesita demostrar nada para ser cuidado, y eso, al final, fue su mayor victoria. No hubo anillo, pero hubo identidad. No hubo reconocimiento materno, pero hubo paz. Y esa paz, por primera vez en su vida, no se sintió frágil, se sintió definitiva.